Bienvenidas y bienvenidos a la parte donde os voy a enseñar a rematar las hebras sobrantes y a bloquear cada motivo. Para rematar las hebras por el revés de la labor, enhebra la aguja lanera y ve introduciendo la aguja con el hilo de tal manera en la parte de punto bobo revés que te quede esta pequeña diagonal. De esta manera, al ir a introducir el punto con la hebra, estamos siguiendo la misma onda hacia abajo del punto bobo revés y salimos por esta zona de aquí porque al dar la vuelta seguiremos el dibujo de esta siguiente onda. Esconde un poquito más y cuando tengas un buen trozo de hebra escondida puedes cortar. Esconde así todas las hebras y pasa al bloqueo. Para el bloqueo vas a necesitar tu pieza tejida, un cartón de 23 centímetros por 23 centímetros, que en este caso es las medidas que son de cada motivo, una base o plancha de espuma rígida y plana donde puedas colocar tu pieza tejida y además se pueda mojar, y unos alfileres. Pueden ser estos en forma de T o pueden ser alfileres normales de costura. Sobre la plancha de espuma rígida y plana, coloca tu pieza tejida y para tomar de guía y que todas las piezas te queden iguales, coloca justo encima tu plantilla, la base de cartón cortada a 23 centímetros por 23 centímetros. Hacemos que nos cuadren las esquinas y colocamos unos alfileres en cada una de las esquinas. Repite el mismo proceso en las esquinas inferiores. Saca la plantilla de cartón y ahora ves que quedan unas formas. Bien, pues esto se va a solucionar colocando, haciéndolo lo más recto posible, y pincha más alfileres.
para mantener esta forma recta de esquina a esquina. Este proceso lo puedes hacer con la prenda previamente sumergida y empapada en agua, o puedes hacerlo en seco y ahora con un pulverizador rociar toda la parte tejida. Con un pulverizador rocía bien hasta empapar toda la pieza . Haciendo hincapié en las esquinas para que tomen bien la forma. Una vez hayas empapado bien todo el tejido, solo hace falta dejarlo secar y tu pieza mantendrá esta forma con las esquinas perfectamente con ángulos rectos y de la medida deseada, igual a todo el resto de motivos.